cruzadas en este mundo en ruinas, lleno de gestos de miradas, vecinas, vecinos, la caña del domingo y Josefina dejándose la pensión al bingo. El hijo del madero es un perdido, 50 kilos de amarillenta, y se ha comprometido con la hija del tendero y la lleva en montacasa, el grama 50, miradas hambrientas, el yonki de los 80. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de La Barriada, el tercero ya, el programa de radio donde explicamos las historias de los prodigios de la ciudad que luchan y construyen una Barcelona y una tierra más justa y mejor. Hoy me permitirán la licencia de hablar de mi tierra, Canarias, con compañeras del colectivo Canarias Tiene un Límite en Barcelona, un movimiento que empieza a consolidarse también en nuestra ciudad a partir de una red de activistas que ha puesto en pie a todo un archipiélago y ha despertado conciencias más allá de las islas frente al modelo turístico depredador, la especulación inmobiliaria y el abandono institucional. Desde Barcelona, donde también resistimos y se organizan, nos organizamos y nos compartirán sus experiencias, sus miradas y nuestras luchas compartidas por una Canarias digna y habitable y una Barcelona que no repita los mismos errores. Comenzamos. Vivo donde el viento da la vuelta, donde llamas a la puerta y te abren el corazón. Vivo en la tierra de mi padre, donde me crió mi madre, donde mi primer amor. Vivo al fresquito de su valle, donde sales a la calle y del mar llega el olor. Vivo rodeado de buena gente, playa, sol y buen ambiente. Te invito a mi paraíso. Vivo en un archipiélago donde tocan el tambor y todo el mundo se mueve en medio. Comenzamos el programa ahora escuchando un trozo de una canción de El Vega Live, si no me equivoco, que se llama Mi Paraíso. Y yo le quiero preguntar a Susana y a Paula si Canarias sigue siendo un paraíso. Bueno, geográficamente lo es. A mí me parece una pregunta muy complicada, ¿no? Como realmente Canarias podría haber sido paraíso en algún momento, pero paraíso también para quién, ¿no? O sea, ¿qué implica el paraíso? ¿Quién disfruta del paraíso? También, aparte, o sea, como no solamente deja de ser un paraíso cuando nosotras las Canarias dejamos de poder disfrutar de nuestro espacio, ¿no? Y de tener un lugar natural, ¿no? Que es lo que asociamos con paraíso, disfrutable y que nos llena de orgullo y de identidad, sino que además no tenemos garantizada la vivienda, no tenemos garantizados trabajos dignos. O sea, como el paraíso para quién, ¿no? ¿Qué significa el paraíso? Porque cuénteme un poco de ustedes. Tenemos a Paula y a Susana, que son dos chicas de Gran Canaria, ¿verdad? Yo soy de Tenerife, para quien no lo sepa, a estas alturas del partido ya. Así que aquí hay una fusión isleña interesante entre las dos islas capitalinas. Yo llegué aquí hace casi 20 años ya. Cuéntenme de ustedes. Unido. O sea, De Unido. Ustedes, de Unido, exactamente. Media vida, de hecho, porque acabo de hacer 40, lamentablemente, o afortunadamente, evidentemente. Pero cuéntenme ustedes cómo es que acabaron aquí, desde el paraíso. Y yo aquí 2 años nada más, 2 años y poco. O sea, acabo de llegar en verdad y nada más llegar en realidad. O sea, el año de llegar, que en verdad 1 año es poquito, fue cuando conocí el movimiento. Así que bueno, yo dejé el paraíso por venir a encontrar otras opciones también. O sea, al final allí nos faltan cosas, tenemos mucho, sobre todo a nivel geográfico, que es lo que hay que cuidar. Bueno, y al final lo que decía Paula, también nuestros derechos. Pero falta oferta a la hora de, pues, de uno formarse también, ¿no? Y bueno, vine aquí buscando eso, también para poder volver con cosas que aportar a nuestra casita. Qué lindo. Paula, ¿qué te trajo aquí? De todas formas me has dicho cuándo llegaste y demás, pero ¿de dónde vienes? Ahora me lo explicarás. ¿Qué te trajo aquí, Paula? ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Yo llevo
4 años, no mucho, sí, 4 años. Y me trajo aquí, bueno, yo soy médica, tenía que hacer la residencia en algún sitio, y bueno, me planteaba distintas opciones. La verdad es que yo soy una persona muy inquieta, que me gusta mucho, soy bastante activista, me gusta mucho la cultura en general. Entonces, para mí Barcelona era como un espacio donde... Yo soy una afortunada, la verdad, soy una afortunada que puede decidir dónde quiere vivir. Y elegí Barcelona porque era un espacio que tenía, pues eso, ¿no? Los movimientos sociales como muy vivos y aparte como una agenda cultural súper rica. Sí, al final a mí también me impulsó en su momento venir a estudiar hace 20 años, cuando estaba en la mitad de la carrera, estaba haciendo sociología y al final yo vine solo a acabar la carrera y volver y al final me quedé porque enraicé, como bien se dice. Yo estudié sociología en una isla, además en la que yo tenía muchísimas preguntas por las que me hacía. Una de ellas es ¿por qué la gente que conocía pues le costaba prosperar de alguna manera? Porque un montón de gente que estudiaba y avanzaba, ¿no?, de alguna manera en la vida, al final estaban entrando en unos bucles también de precariedad que asustaban y yo creo que esto me impulsó un poco a intentar responderme cosas. Háblenme un poco de ustedes, o sea, ¿a qué se dedica? Tú has dejado caer que eres médico. Médica. Perdón. Y Susana, ¿tú qué eres? Yo soy canaria, estudié sociología también, sociología con ciencias políticas, y ahora estoy estudiando cante y gestión cultural, que justamente lo que decía Paula de la agenda cultural me parece súper importante, claro, porque al final es lo que también, bueno, yo estoy volviendo todo el rato a lo que venimos a hablar, ¿no?, del movimiento, como que yo pienso que nos hace falta como nutrir mucho nuestra isla, nutrir otro tipo de industrias que no sea la que nos está devorando y que nos haga vivir mejor como sociedad. Y bueno, en realidad, yo también estudiando sociología me empecé a dar cuenta, lo mío fue al revés. O sea, yo también tengo mucha suerte de que me pudiera estudiar sociología en Inglaterra y mi proceso fue al revés. O sea, yo me fui a estudiar allí y estudiando sociología fue cuando me empecé a dar cuenta de muchas cosas que había vivido en casa. Bueno, de todo. Siendo de allí lo sabemos, como hay mucha diferencia entre clases, bueno, y una economía muy poco diversificada que al final explota tanto los recursos como a las personas, porque no hay más opciones. Sí, nos sucede que, o sea, conozco muchísima gente que está fuera de Canarias, canarios como nosotros que estaban fuera de Canarias en un montón de lugares y a eso le llamamos la diáspora, ¿no? Sí, sí. Interesante ese término, ¿no?, para referirnos a este fenómeno, porque cuando hablamos de diáspora no hablamos de casos aislados, sino hablamos de una situación generalizada. ¿A qué creen que es debido? O sea, yo recuerdo que mis abuelos, los hermanos de mis abuelos emigraron a Venezuela en su momento y mi bisabuelo, uno de mis bisabuelos también fue un retornado cubano en su día. Estamos condenados a ir saliendo y volviendo de las islas por toda nuestra historia. ¿A qué creemos que se deben estas diásporas constantes en nuestra historia reciente? Pues, bueno, yo creo que se deben a muchas cosas, ¿no? Hay gente que sale como nosotras, por suerte, ¿no?, que tenemos la suerte de haber podido salir a estudiar, ¿no? Pero hay muchísima gente, diría que la gran mayoría, que se van a trabajar, a buscar trabajo en donde puedan, ¿no? Yo tengo compañeras que, por ejemplo, se pueden dedicar a la cultura, que se dedican a la cultura, que no pueden dedicarse a la cultura en Canarias, o personas como, no sé, incluso como que se van a Inglaterra, y en Inglaterra hay una cantidad de canarios ingente, ¿no?, de muchísima población que se va a buscarse la vida. Entonces, y se dice mucho como lo de a buscar trabajo de lo mío, ¿no? Como allí no puedo trabajar de lo mío, entonces me voy a buscar trabajo de lo mío, como a realizarse como personas porque en el territorio no encuentran el lugar. Total, eso es algo que, bueno, yo en mi círculo de amistades de allá lo he visto, bueno, en muchísimos casos. No sabría decirte, en plan, el porcentaje de amigos que están en la diáspora, de mis amigos originales o la gente con la que durante al menos esos 20 años y las idas y venidas que siempre he tenido cada año, varias veces al año, a las islas, ¿no? Vamos consolidando como al final pues, relaciones. No sabría decirte cuál es el porcentaje, pero es alto el que está por el mundo. Y es justamente la característica que bautiza a todo el mundo, es precisamente la de buscar, intentar trabajar o dedicarse a la profesión o la ilusión que han tenido en su vida. Y es verdad que eso genera una diáspora súper amplia, o sea, súper expandida por todo el mundo. Pero desperdigada, claro. Súper desperdigada. Y es que esto yo un poco es lo que quería preguntar, o sea, ¿cómo se vive la canariedad desde la distancia, desde esta situación diaspórica que estamos viviendo? Es decir,
Ahí ¿Cómo la voy a viven hacer un ustedes? apunto como que en otros casos, bueno, como buscar trabajo de lo nuestro, o de lo suyo, pero también personas que tienen que salir porque no pueden permitirse seguir viviendo de la industria que hay allí, ¿no? Claro. Como, vale, estoy trabajando 8, 10, 12 horas al día, pero no me puedo mantener de esta forma. Entonces me tengo que ir a Holanda, a una fábrica de no sé qué, a vivir en una residencia súper cara, pero que por lo menos puedo empezar a ahorrar. Claro. Para ver si en un futuro a lo mejor puedo llegar a tener una vida con una casa y tampoco se sabe. Sí, Perdón, sí. te interrumpí No, no la te pregunta, preocupes, pero es quería que- apuntar eso porque... Sí, sí, es que eso es verdad. O sea, intentar dedicarte a lo tuyo, es decir, ser un profesional en Canarias es muy difícil. Yo esto siempre lo explico a muchísima gente allá, en plan, parece como o estás cerca del poder en Canarias, Total. de alguna manera, o te comen los mocos. Sí, básicamente. y luego aunque tengas como una formación, digamos, como tus amigas que funcionario, claro. quieren trabajar en la cultura y que igual ese tipo de personas que tienen una formación que podrían aportar para el crecimiento de nuestra sociedad y el avance, tampoco lo pueden hacer. Claro. O sea, como que hagas lo que hagas, tienes una formación, pero tampoco hay el lugar como para darte ese espacio de joder, qué guay, tengo el privilegio de poder haber estudiado esto, Claro. pero no puedo aportar a las... O sea, yo estudié para aportarle a mi gente y Sí, no puedo. Sí, exacto. Y entonces esa gente se tiene que ir también. Sí. O sea, un círculo vicioso. Un círculo vicioso de diáspora permanente. Me preguntaba antes cómo se vive la canariedad desde la distancia. Sí. ¿Cómo lo vives? Pues para mí es complejo, o sea, es complejo no, es muy tierno realmente para mí. Yo por suerte mi hermano tomó la decisión de venirse conmigo, entonces como tengo mi canariedad, Eso está muy me la traigo Qué guay. muy cerquita. Pero realmente aparte de mi hermano no tenía, ¿no? Una comunidad canaria hasta que nació el movimiento. Entonces para mí ahora es como la ternura. Yo siempre digo como, para mí simplemente de repente escuchar el cloquío de las Canarias hablando, es como, ¿no? De repente tener este espacio de, no sé, de abracito, de ternura. Pero bueno, también, o sea, realmente yo lo vivo con... O sea, cuando digo que es complejo, lo vivo con frustración y con bastante rabia, porque la verdad es que lo que está viviendo allí es complicado, tío. Ajá. Es que la siguiente pregunta que iba a hacer es precisamente qué queremos decir realmente o en el fondo cuando decimos que Canarias tiene un límite. Bueno, es que tiene como muchísimas marcos, ¿no? Para decir Sí. que tiene un límite, porque tenemos un límite de espacio, súper claro. O sea, es que además las islas, o sea, la gente yo creo que igual no lo acaba de entender, que las islas son pequeñas, muy pequeñas. ¿Son 8? Son 8 islas muy pequeñitas y que además no todo es urbanizable. Entonces, y ahí tiene muchísima zona protegida. Por lo tanto, la zona en la que pueden construir es poca, pero están como aprovechando hasta el mínimo lugar de construcción y de expoliando la tierra a más no poder. Sí, sí. Ese es uno de los límites, ¿no? El límite geográfico. El límite... Es como recordar que tenemos ese límite, ¿no? Como, Sí, sí. Somos perdona, isla. por aquí no, que aquí no se puede. Que se ha acabado. Que después está el mar, chico. De hecho, o sea, a colación de esto me hace mucha gracia, ¿no? las grandes recetas de... Claro, es que para acabar con el problema de lo caro que están las viviendas, que en Canarias supera en 6 puntos la media estatal de toda España, el precio de la vivienda, el precio de los alquileres, y además 1 de cada 3 viviendas que están a la venta son compradas, digamos, por extranjeros que lo utilizan prácticamente de modo vacacional. Y entonces hay muchos que dicen, bueno, pero es que hay que construir más. Sí, sí. Claro, entonces Siempre es que es la Canarias tiene solución. un límite. Sí, sí, totalmente. A mí me parece como hablar de límite súper guay si lo extrapolamos a los límites personales, ¿no? Como tenemos un límite, todas las personas, llega un momento que te das cuenta de que algo externo ha estado traspasando tus límites porque tú no lo has puesto también, Sí. como ciudadanía no lo hemos puesto, y es una forma de amor propio, o sea, Total. hacia todos nosotros. Claro. Claro. Es un acto de autoestima y de valorar lo que somos, como también es, vamos a poner este límite y vamos a aprender qué es lo que somos, qué queremos ser, lo que somos y lo que queremos ser, porque también hemos sido eso, ¿no? Como sumisas, Total. islas sumisas, entonces hemos sido sumisas, tenemos un límite, queremos dejar de ser esto Se acabó. y queremos ser esto otro, y también, bueno, tenemos un límite y entre todas ver qué es, a dónde queremos ir, Sí. como pueblo y recordar de dónde venimos también. Sí, total. Ahora, de hecho, escucharemos O sea, un es histórico la Sí, falta sí. de límites que ha habido. Sin duda. Ahora escucharemos un Este fragmento de Aquí Nada, de una canción que me has propuesto y que a mí particularmente me evoca muchas cosas y lo comentaremos. Pero sí que es verdad que la expresión Canarias tiene un límite, tiene un punto, ¿no? De despertar de la dignidad.
debido también a Qué este bonito. punto de quizás hemos llegado al límite ya de la sumisión, ¿no? Que se caracteriza mucho también esta subjetividad canaria que hemos vivido desde siempre, ¿no? Sí, sí, total. De hecho, a mí me recuerda un poco a el s'acabat de la lluita de l'habitatge aquí en Barcelona, ¿no? Sí. Como de, ya está, chiquillos, ya Sí. está. Como, dejen de ponernos piedras encima. Totalmente. Escuchemos el fragmento que nos ha sugerido Susana. Voy a crear un canto para poder existir, para mover la tierra a los hombres y sobrevivir, para curar mi corazón a la mente, dejarla fluir, para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten, así perseguir a la felicidad. Este fragmento musical es de la Natalia Lafourcade, que Natalia Lafourcade no es canaria, pero la queremos mucho en Canarias, y se llama Derecho de Nacimiento. Yo me preguntaba si buena parte de lo que está sucediendo en Canarias desde hace tiempo no está coartando el derecho de nacimiento de muchos canarios en el futuro. Dios. Definitivamente, o sea, no tenemos... Es que cuando hablamos de derechos en Canarias, la verdad es que nos quedamos cortos cuando o sea, como hay tantas limitaciones, tantos bloqueos para el derecho a la vida digna de forma general, que sí, o sea, se complica el discurso, ¿no? No es que en buena parte, es decir, hay como toda una vertiente, ¿no?, medioambiental que dice, nos estamos cargando el territorio, nos estamos cargando las islas, tienen un límite, encima son un tesoro natural, ¿verdad? Pero es que al mismo tiempo nos estamos cargando, digamos, también la sostenibilidad de la propia vida humana allí. Completamente. Y claro que para mí es lo más preocupante, sinceramente. O sea, creo que la lucha por el territorio se queda vacía si no luchamos por la gente que la habita. La falta de oportunidades, el problema de gentrificación que está habiendo con las escaladas de precios por cosas como las que estábamos hablando antes, ¿no?, de la compra de vivienda y de las limitaciones que plantea un mercado desbocado, ¿no?, o la falta de limitaciones que tiene un mercado desbocado. También está la incidencia del alquiler vacacional, que se habla mucho allá. Aquí en Barcelona se suelen hablar en términos de los pisos turísticos. Y en Canarias me llama la atención cuando voy allá porque normalmente se habla en términos de alquiler vacacional, ¿vale? Sí, sí. Esto es lo mismo, ¿vale? Exactamente lo mismo. Se están viviendo situaciones, digamos, bastante dantescas donde, digamos, hay vivienda vacacional en barrios donde jamás alguien se hubiese imaginado que pasaran los turistas. O sea, ¿cómo lo ven ustedes? Yo veo esa evolución de crecimiento exponencial de la vivienda vacacional. ¿Cómo podrían definir el problema? Para mí es importante como entender que venimos de, o sea, nuestro contexto histórico es muy interesante y muy problemático. Siempre hemos estado relegados al que viene de fuera para nutrir lo que somos. Y por lo tanto no hemos estado atentos a qué es lo que queremos hacer. Si es verdad que la industria anterior a la que tenemos actualmente, que es el turismo, fue la agricultura y también fue muy dura para las personas de nuestra tierra, sí que tenemos que entender que como Estados, como comunidad autónoma española, tenemos ciertos privilegios, ¿no? Y que al final seguimos, aunque no lo parezca, seguimos formando parte de un país primermundista, aunque a nivel de nuestra forma de tomar decisiones como ciudadanía, eso no se note tanto, porque seguimos sumisos a lo que... O sea, al final hay como un problema, que es una palabra que se ha usado muchísimo, y igual está un poco ya demasiado usada y hay que especificar, igual ahora no es el momento, pero es un contexto de neocolonización que hay que realmente entender bien, porque, bueno, igual me estoy yendo un poco por las ramas. No te preocupes, por eso estamos en una tertulia. O sea, lo que quiero decir es que estamos siempre relegados a lo externo, que sí que tenemos que entender que es una industria que, en teoría, hace sufrir menos que la anterior. Eso no quiere decir que la agricultura también tiene que seguir siendo impulsada, ¿no?, para tener soberanía alimenticia. Y eso, que
que tenemos que replantearnos muchas cosas antes de seguir esperando a que se venga de fuera a dictar cómo tiene que ser nuestra socioeconomía. Total. De hecho, no sé, querías decir algo. Sí, yo quería hacer un matiz, porque sí que hablas de neocolonialismo y sí, efectivamente, ¿no? Está el colonialismo, ¿no? de la turistificación a nivel económico y tal, pero somos un país, una comunidad colonizada y tenemos una actitud de territorio Eso, que ha sido colonizado y que agachábamos la cabeza, o agachábamos la cabeza, me gustaría más decir, ¿no? Agachábamos la cabeza y estábamos como mirando para arriba a ver qué es lo que teníamos que hacer, ¿no? Y ahora ya se ha acabado esto, pero volviendo al tema de lo de la vivienda vacacional, yo he flipado, la verdad, porque ahora he estado un mes viviendo en San Isidro, o sea, cerca de San Isidro, en Tenerife, y no sé si lo conoces. Sí, si lo conozco, de sobrísima. Y la verdad es que es un contexto, o sea, la verdad es que es curioso, porque San Isidro es de las poblaciones más pobres de Tenerife, donde hay como muchísimo... O sea, el poder adquisitivo de la población es muy bajo y además hay mucha llegada de migración porque era la zona cercana a la zona turística menos cara. Sí. Por lo tanto, pues había acceso a la vivienda y tal, y era como una opción. Ahora mismo la situación habitacional en San Isidro es que para compartir una habitación, cada persona paga unos 350 euros. Entonces, sí, la situación es loca, claro, que es casi más caro que vivir aquí en Barcelona. Y en situaciones como muy precarias, ¿no? Claro. No solamente por el hecho de compartir una habitación, sino que además la casa, como está la casa, ¿no? Muchas situaciones de infravivienda y tal. Y esto, en gran parte, viene dado por el hecho de que no hay acceso a vivienda en general. ¿Por qué? Porque hemos empezado a destinar todas las viviendas donde vivíamos nosotras al uso del Airbnb y de la vivienda vacacional. Sí, entonces, lo que estamos haciendo es jugar en contra de nosotras mismas. Y como actuar a corto plazo, ¿no? Como que tenemos que buscar soluciones que nos vayan a beneficiar a todas. Y el problema, o sea, yo lo que entiendo es que las personas que les cuesta encontrar trabajo digno, decidan alquilar sus casas porque ven de repente los cielos abiertos. Claro. Pero claro, es mirar a corto plazo, es comprensible, pero claro, no sostenible. Sí. A mí me contaba mi compañera de piso que estuvo en Fuerteventura hace una semana que por curiosidad, o sea, flipó con que decía, yo no veo nada, o sea, como está todo para ella, ¿no? Que es de Barcelona. Claro. Está todo vacío, no sé qué pasaba. Y le dio por mirar el precio de un alquiler. Y dijo, es más caro que aquí. Sí. Vivir en Fuerteventura es más caro que vivir aquí. Entonces, bueno, se sabe que ahora mismo viven más italianos que canarios en Fuerteventura. Al final las casas están pensadas para ese tipo de población que viene de fuera a montar negocios porque pueden hacerlo. Y la gente que es de la isla, pues... Sí, tal cual. A buscarse la vida. Sí, estaba viendo aquí un dato que entre enero y agosto del año pasado se registraron solo en Tenerife más de 7.200 nuevas viviendas de alquiler vacacional. ¿Otra vez? 7.200. Solamente en el periodo entre enero y agosto del año pasado. Esto es un dato que estaba buscando porque el número final de viviendas vacacionales que hay en Canarias es bastante difícil de definir porque, bueno, pues como también sucede en otras ciudades y como sucedió y también sucede lamentablemente en esta ciudad, también hay mucha alquiler vacacional ilegal, es decir, que va de extranjeros, o sea, que va más allá del registro, pero es que afrontamos... Dicen los datos que aproximadamente más de 40.000 personas en Canarias viven poco más de 2 millones de personas de momento, o sea, como residentes. Algunos datos, ¿vale? A comentar. Vienen anualmente más de 14 millones de turistas a este terreno limitado. Hay actualmente más de 200.000 viviendas vacías en la ciudad. Sí, digo, este dato me parece súper loco. Exacto. Y hay un registro como de 40.000 personas solicitantes de vivienda pública que no pueden acceder. Es decir, que estamos ante una situación, digamos que es como la muestra, ¿no?, de hacia dónde puede caminar una sociedad no controlada, cuando no controlas la industria turística, cuando no controlas el mercado de la vivienda, y como cuando ustedes bien han señalado, ha sido históricamente un territorio siempre dedicado hacia producir beneficios para afuera. Totalmente.
Ya le sucedió, ¿no?, con las agriculturas intensivas que se desarrollan allá, incluso también le pasó con el plátano, desde ahí. Y luego ha sido la industria turística. Yo recuerdo monocultivo. El monocultivo. Es decir, ha sido eso, un país de monocultivo. No sé si quieren resaltar alguno de los datos que hemos hablado. A mí me llama, o sea, a mí la verdad es que me preocupa mucho el tema de la situación de la vivienda. Entre 2015 y 2021, Canarias fue la cuarta comunidad autónoma con mayor crecimiento de precios de alquiler de viviendas. Sí. O sea, me parece que, o sea, siendo nosotros tan chiquititos y tan pobres, Sí. que lo tengamos tan difícil para acceder a la vivienda, la verdad es que me parece lamentable. Y que realmente las opciones, o sea, lo que plantean nuestros gobiernos, o sea, o lo que no plantean, vamos, porque... las leyes que se están proponiendo actualmente no solucionan gran cosa. De hecho, los límites que ponen al alquiler a la vivienda vacacional son súper altos, o sea, son súper laxos. Y además, o sea, por ejemplo, una cosa que no se está haciendo en Canarias es implementar la ley de vivienda estatal. O sea, Pero que tan como básico. tenemos territorios tensionados, muy tensionados, tenemos una densidad de población altísima. Aquí en Barcelona sí que se ha implementado y hay un cambio con esto, evidentemente. No es suficiente. Que tiene que ir bueno, que lamentablemente no va tan rápido como quisiéramos, básicamente. Evidentemente no es suficiente. Hay que seguir trabajando y hay que seguir pidiendo modificaciones, ¿no? Pero vamos, que en Canarias no se haya implementado me parece vergonzoso. Claro, es que cuando se corrompen los conceptos y la vivienda se considera un negocio, ya la ley de la vivienda para las viviendas, ¿no? Eso no es una vivienda, es un Airbnb, entonces no hay ley que valga, ¿no? Sí, sin O duda. sea, seguramente se tergiversa, la ley se puede tergiversar como te da la gana. La situación de la vivienda es tan grave en Canarias que si comparamos una ciudad como Barcelona, que todos sabemos que ha subido los precios de los alquileres bastante, prácticamente supera el 70% el crecimiento de precio del alquiler en Barcelona en los últimos 10 años. Pero cuando nos preguntamos cuál ha sido el crecimiento de los precios del alquiler en Canarias en estos últimos 10 años, la cifra llega al 134%. ¿Cómo? Al 134%. 10 años después, los precios de las viviendas están, digamos, más de dos veces más de lo que costaban hace 10 años. En efecto, yo recuerdo perfectamente como cuando explicaba los precios de la vivienda que pagábamos de alquiler en Barcelona, allí la gente se me sorprendía un montón, pero ya no. Ahora el que me sorprendo soy yo al ver al precio al que están los alquileres en un pueblo como el mío, que es La Orotava, que es un pueblo de 30 y pocos mil habitantes, de arraigo rural y demás, donde pisos de 70 y 80 metros cuadrados en efecto están por encima de los 1.000 euros. Hombre, es que mis compañeras de piso con las que convivía en Las Palmas pagan exactamente lo mismo o más que yo aquí en Barcelona. Sí. Y tienen unos salarios peores. Sí. Que en general la población de Barcelona. De hecho, la juventud, los jóvenes en Canarias tienen que dedicar como un 99% de su salario para pagar el precio de alquiler. Es decir, compartir pisos constantemente. Claro, como si fuera un lujo vivir. Sí, no puedes desarrollarte una vida plena, ¿no? Como sucede en otras ciudades también, en ciudades y demás tensionadas como esta y tal, claro, hay una gran diferencia, digamos, de qué familia viene. Claro. Es decir, tienes un lugar donde puedes vivir sin entrar en esta vorágine, pues tu vida será muy diferente. Claro, esa es la injusticia. Sí, completamente. Es un poco el que puede heredar, no es como lo mismo, es que vuelvo otra vez como con la crisis de vivienda en Barcelona, ¿no? Como el que, bueno, en realidad en general, ¿no? Es una crisis generalizada. O sea, el que podrá prosperar en el mundo será el que herede. El que pueda heredar está tranquilo. Puede estar tranquilo. Sí, claro, esto como en toda tierra, pero claro, con estas disparidades de vorágine inmobiliaria, las desigualdades aumentan muchísimo. Las oportunidades bajan. Sí, sin duda. Otra cosa no es Canarias, pero sí una supuesta potencia turística en Europa, que lo que le ha sucedido a lo largo del tiempo es que se ha descontrolado. Y voy a poner un ejemplo que yo siempre recuerdo. O sea, hay un sitio donde yo siempre veraneaba en Tenerife cuando era pequeño, desde niño, porque mi abuela, por casualidades de la vida, pudo tener un apartamento de segunda residencia en un lugar que se llama Los Cristianos, en el sur de Tenerife, cerca de donde estuviste viviendo recientemente. Y yo desde muy pequeñito iba allí.
Y cuando yo siempre tenía la misma sensación, y luego con la juventud, con esto de estudios de sociología y demás, como un poco llegué a caer en la cuenta. O sea, me sentía raro cuando iba allí. Es decir, mis cosas, ¿no? Ahí leía, ahí jugaba a videojuegos mucho, tenía una vida como muy, más bien solitaria, es decir, más allá de estar con la familia, solamente leía y jugaba solo y demás, porque estaba porque todo está lleno de extranjeros, de turistas que van y vienen. O sea, no podías jugar con nadie. Claro, es como esto que la gente que se va al pueblo y a tal, y entonces pues tiene su grupo de amigos. Claro, yo no podía tenerlo. Total, yo esto lo viví mucho en la carrera, tío, que la gente me decía, me voy al pueblo, y yo, pero ¿Qué pueblo? ¿Qué pueblo, tío? ¿Qué envidia? O sea, me generaba una envidia. Sí, totalmente. Sí, mi abuela vivía en el sur de... Claro, mi abuela vivía en el sur de Gran Canaria. Y claro, también era un poco esta experiencia, como... sí, rodeada de gente, o de europeos, también como adinerados, ¿no? Porque también, como hablamos mucho de los extranjeros, que no, o sea, como no son todos los extranjeros, porque hay mucha gente en Canarias que no viene en las mismas condiciones, ¿no? De riqueza y de poder adquisitivo y de me puedo comprar el casoplón, o la casita también, ese es el problema ahora. Claro. Sino que eso, que de repente como a tu alrededor se pierde la identidad canaria, deja de existir porque estás rodeada de un montón de gente de sitios diferentes que pasan de largo y que no construyen, ¿no? Porque ojalá todas las personas extranjeras que vienen a Canarias pasaran y se quedaran y pudieran realmente, ¿no? dedicarse tiempo y espacio a mejorar la sociedad. A un intercambio, realmente, ¿no? Como no sé qué palabra utilizar, o sea, se me ocurre como una succión, o sea, como vengo aquí a beberme esta isla, pero yo no estoy aportando nada más que decirte que qué rico está esto. O sea, porque sobre todo como los turistas que van repitiendo, ¿no? Como aprender el idioma sería bonito, como integrarte de alguna forma que, bueno, no eres canario, no eres de allí, pero vienes también a nutrirte positivamente y también, bueno, a intercambiar al final, porque de ellos también se puede aprender muchas cosas, pero no es lo que sucede. Sí, es extractivista, al fin y al cabo, que la palabra es como súper dura, pero también usarla a modo metafórico, ¿no? De me llevo esto y esto. Nos consumen. A todos nos gusta visitar sitios y también nos gusta ser visitados, y es que esto no va de eso, de ser visitados o de visitar. Esto nunca ha sido así. Hay una canción del último disco de Bad Bunny, que no escucharemos, pero que sí nombraré, que se llama Turista, justamente. Y la canción es preciosa porque es un bolero, yo lo recomiendo muchísimo y me encantan los boleros. Y habla de en plan, o sea, viniste a pasarla bien, pero claro, tú no viste mis heridas, ni las sufriste, ni las entendiste. Y la pasamos bien y luego te fuiste. Esto no es así la estrofa, de que la conoce evidentemente. Ríes, pero en verdad, pillado elementos. Esta que a mí me encanta esa canción, y igual que como muchísima gente el último disco de Bad Bunny, luego escucharemos algo. O sea, una de las cosas que luego teoricé es, claro, yo, o sea, iba a una ciudad que en realidad no era Canarias, ¿vale? Los cristianos en ese lugar. Yo, de hecho, estábamos en un lugar residencial, pero nosotros no conocíamos vecinos de ese sitio. O sea, ya está. Y eso que íbamos todos los años, cada 2 por 3, está a 1 hora del pueblo. O sea, de mi pueblo, que es en el norte, y esto está a 1 hora. Entonces, o sea, es 1 hora en Canarias, es verdad que es bastante. Está lejísimo, chiquillo. Está lejísimo, exactamente, pero bueno, una cosa bastante asumible, y íbamos cada 2 por 3. Jamás conocimos vecinos porque los vecinos eran muy flotantes. O sea, eran entre trabajadores de hostelería que iban cambiando, y también luego lo que fue evolucionando, que yo he ido viendo cada vez más masivamente en aquel bloque residencial, que es la cantidad de pisos turísticos. Es decir, esto está lleno de gente de todos los lugares que van cambiando constantemente. Entonces, claro, iba a un no lugar. Como decía, es decir, yo no, aquí, no sé, o sea, quiero decir, me siento extranjero yo en este lugar. Pero el modelo de los desarrollos de las ciudades turísticas, que son como todas iguales, esto se parece a Salou, y Salou se parece a Lloret, más allá de lo que tiene alrededor, hacía que, es verdad que cuando tú veías turistas aquí, y en los puntos turísticos en el Teide, ¿no? Que por cierto es un parque nacional que tiene más de 10 millones de visitantes anuales que campan libremente por allí, y que evidentemente un parque nacional es como hay que hacérselo mirar para que sea eso. Pero ibas al Puerto de la Cruz, que es otra historia, y también estaban ahí los turistas, ibas a los cristianos, estaban los turistas, en la América los turistas, pero si tú ibas a Garechico, allí no había turistas. Recogiditos los teníamos. Recogiditos, exactamente. Estaban recogiditos. Entonces, a día de hoy sí, ¿verdad? Claro. Chicos, ahora ya sí. Ahora, en absolutamente todos los lugares de las islas, digamos, hay turistas.
cero problema con las personas. El tema es la actividad, porque eso quiere decir que muchísimas viviendas de esos lugares en realidad están siendo pues utilizadas para la industria turística. Entonces, y no solo las viviendas, sino los negocios, ¿no? O sea, un poco esto yo lo veo mucho en Barcelona también, ¿no? Que la gentrificación destruye, o sea, esto de la identidad también se genera como en cuanto a tú perteneces al territorio. Yo conozco al zapatero de enfrente, yo voy a la tienda de Mari que me arreglan, no sé, voy a la panadería, como generar un entorno que te resulta familiar, que tu casa no es tu casa física, sino como el territorio también forma parte de tu casa y de tu experiencia, ¿no? Y el hecho de que haya tanto, o sea, que y lo que estás diciendo, ¿no? Que el turista en sí no es el problema es toda la industria que se genera alrededor del turismo, ¿no? Que el zapatero deja de ser un zapatero y se convierte en un Ben & Jerry's, o un Ben & Jerry's, ¿no? Que la verdad es que estamos contentos con el hombre antisionista. Ha sido, la verdad, que muy valiente. Sí, muy valiente. Bueno, en un McDonald's mismo, en un McDonald's, en Puerto Rico. Vamos a hablar de McDonald's. Claro. Y eso también destruye mucho la identidad del pueblo y del sentido de pertenencia, y se convierten en unos lugares y se convierten en parques temáticos que pues que la gente en viene. Estados Unidos también. Pasamos, sí, como que pasan, lo usan y se van. Exacto. En eso consiste la industria turística. ¿No? Antes que mencionaste la canción de Bad Bunny y esto es, o sea, me quedé como con dos cosas, la canción de Bad Bunny, que me acordé de otra canción, y luego además dijiste lo de cero problemas con las personas. Claro. Residente tiene una canción que no me acuerdo cómo se llama, y es como, o sea, en realidad es como un spoken word, o sea, está hablando, no una canción. Y dice algo que hace una persona, por ejemplo, dice, visitante que deja basura en la playa, mal visitante. Residente que deja basura en la playa, mal residente. Y entonces habla como de visitantes y residentes, que al final me parece como súper bonito, como qué hacemos siendo residentes para cuidar nuestra tierra y qué hacen esos visitantes siendo visitantes, y ya quitar y dejarnos de turismo, porque el turismo es ir de tour, ¿no? Y es como ir ahí como mirando y ir a visitar, como cuando yo si te voy a visitar a tu casa, no voy en plan, venga, deleítame, ¿no? Como a ver qué tienes para mí. No, te implicas también como visitante. Que es el concepto de la empatía. Y respetas que es la casa de la otra persona, pero eres visitante y estás interactuando de una forma linda. Sí. O sea, la industria turística, que es una de las industrias más potentes del siglo XX y ahora del XXI, como puede ser ahora, por ejemplo, la industria tecnológica, la IA y demás, pues son industrias muy potentes que generan muchísimo valor añadido, que tiene que ver sobre todo con los crecimientos, digamos, de las rentas que se pueden dar a partir de la especulación. Así en plata, es decir, y vamos a poner ejemplos muy tontos, o sea, esto mismo de los cristianos era un pueblo pesquero, ¿vale? Entonces la gente se dedicaba a la pesca y tenía sus tradiciones y sus cosas, y la gente era muy pobre también, y todos esos terrenos que estaban allí no valían nada, de nada, porque eran baldíos, porque no se podían cultivar, o porque se podían cultivar pero era muy caro darle rendimiento. Entonces la industria turística hizo que todos esos terrenos de la noche a la mañana sextuplicaran su valor. Claro. Esto es el camino en cadena, ¿no? Ahí se transformó ese lugar, se supone que se sacaban rendimientos de la tierra y de los lugares donde antes no, y a partir de ahí se generan consecuencias en muchos términos: expulsión ciudadana de ese lugar o de otros muchos lugares a medida que se expande, y aparte de destrucción de pues tejido productivo de otro tipo, como cambios comerciales, porque la elevación de los precios de los locales hace que no se pueda montar un zapatero, sino que tengas que montar una tienda de souvenir, que es donde vas a sacar para poder pagar el tema. Como toda industria porque está dedicado a intentar traer plusvalor de esto que se llama el descanso y la visita. Es decir, de la visita pues intentamos sacar algo, ¿no? Sí, del coger sol, ¿no? Porque coger sol, sobre todo, como que creo, si no me equivoco, que cuando empezó todo el boom, sobre todo hablo de, bueno, al final todas las islas es lo mismo, pero yo hablo más de Gran Canaria porque estoy más informada. Hombre, claro. Cuando empezó, que al final el sur era un desierto y nadie pensaba no existía esta cultura de me voy con una toalla. No, claro. O sea, como que eso se ha ido desarrollando, es una narrativa que a mí me encanta ir a la playa también. Pero bueno, que cuando empezó todo esto fueron turoperadores ingleses que tuvieron esa gran idea para paliar el malestar que se le genera a la clase media y baja de su cultura, que estaban trabajando como unos condenados. Pues vamos a ofrecerles unos packs que ellos se puedan permitir
Claro. que a la gente de allá tampoco le va a parecer poco dinero. Ujú. Sí, sí, total. Y al final es una dicotomía, porque al final son personas que se merecen ese descanso, Claro. ¿no? Pero ¿de dónde proviene todo esto? De un sistema de explotación laboral, de falta de también de nutrición a nivel personal, de saber Claro. disfrutar también, joder, que no todo en la vida es sol, que yo entiendo que, bueno, la gente de Inglaterra que está ahí Claro. todo el día y que solo conocen el color gris y que sea un anhelo, pero claro, como, no sé, estoy pensando en alto, como también es la globalización, ¿no? El empezar a consumir imágenes de otros lugares, el necesitar eso, ¿no? Como se generan nuevas necesidades. Yo necesito ir a la playa a coger sol. A mí es que el descanso me parece positivo. O sea, yo creo que hay que reivindicar el descanso. Tenemos duda. derecho al descanso. Y puede ser otra forma, claro. Exacto. Yo creo que también qué tipo de descanso necesitamos, ¿no? Necesitamos irnos a... Es que también... Es que lo que se vende no es descanso, o sea, se vende en parte descanso, pero hay una parte como del postureo, ¿no? Y evasión. Y de la imagen, y de como también el hecho de viajar es como, tiene como una connotación de poder, ¿no? De poder económico, de yo soy, que a lo mejor no lo soy, pero parezco serlo, ¿no? Como el Instagram para mí ha hecho muchísimo daño y el tic, ¿no? Estuve aquí como competir en el pasaporte, mira, yo llegué a un montón de sitios. Vender experiencias hace que las experiencias cuesten más caras, además, es decir, que sacas más dinero cuando Claro. puedes vender experiencias e imagen. Son elementos mercantiles. Y es que, o sea, yo todo bien con que la gente pueda viajar a otros Total. sitios, incluso que puedan visitar Canarias. Somos súper orgullosos que a la gente le encante, que cada vez que diga, mira, pues yo soy canaria, ay, qué bonito, qué precioso. Y por lo yo siempre contesto lo mismo. Al menos eso tenemos. Y que puedan inspirarse cuando van allá, ¿no? Lo bonito sería eso, como, vale, en Inglaterra, por ejemplo, que es un país muchísimo más industrializado, a nivel de que hay un montón de industria, no sé qué, el trabajo, ¿no? Como todo está centrado en eso, el poder visitarnos y llevarse algo, ¿no? De inspiración. Sí. No solo estar yendo a coger sol, a descansar, que es súper bonito, sino aprender algo de nosotros, pero nos cuesta, Sí, porque total. no tenemos puesta la energía en seguir mostrando lo que somos, bueno, y en desarrollar lo que somos, y tenemos como un medio Total, reprimido. total. Ahora escucharemos también otro fragmento musical. El último que escucharemos grabado, porque la sorpresa de final del programa es que tendremos una actuación en directo. Que bueno, que iba a ser, digamos, con dos músicos, pero al final será uno y un instrumento, ¿verdad? Tu Uno instrumento. solo. La Susana nos cantará al final algo, porque, como nos ha dicho, es cantante también, además de socióloga, etcétera, gestora cultural, etcétera. No sé si lo tenemos preparado. Aquí nadie quiso irse y quien se fue sueña con volver. Si algún día me tocara, que mucho me va a doler. Otra jíbara luchando, una que no se dejó. No quería irse tampoco y en la isla se quedó. Y no se sabe hasta cuándo. Quieren quitarme el río y también la playa. Quieren al barrio mío y que tus hijos se vayan. No, no, suelten la bandera, ni olvides el de los likes. Que no quiero que hagan contigo lo que le pasó a Hawái. No quiero que hagan contigo lo que le pasó a Hawái. Esta canción de Bad Bunny habla de Puerto Rico y a mí no sé ustedes, pero a mí me suena. Total. Sí, sí. Yo creo que a mí me gusta. ¿Qué le pasó a Hawái? Para contextualizar, ¿qué creemos que le pasó a Hawái? Bueno, Hawái fue utilizado, ¿no?, por los Estados Unidos como se utiliza Canarias en Europa para uso turístico, ¿no? Y se hicieron como grandísimos hoteles y, ¿no?, la industria turística se invirtió muchísimo en turismo y como que se redujo mucho la posibilidad de, ¿no?, de desarrollo en otros entornos. Sí. Y al final la historia es parecida, ¿no? O sea, Puerto Rico, Hawái, bueno, y muchísimas otras islas y países. Puerto Rico, Hawái, Canarias, al final son 3 islas, bueno, y Cuba, Haití, República Dominicana, que fueron colonizadas Uh-huh. y que después, al estar en la posición geográfica que están, cerquita del Ecuador, tal, pues son luego utilizadas. Se puede utilizar la palabra neocolonización, si se entiende bien, para extraer también Claro, de otra manera, claro. porque no está bien gestionado. Claro.
Claro, la canción, de hecho, habla, quieren quitarme el río, quieren quitarme la playa, quieren quitarme el barrio, quieren que abuelita se vaya. Es que me suena muchísimo. Hablábamos antes de cómo lugares se transformaron para ese extractivismo turístico, ¿no? Que se descontroló, como puede pasar en Puerto Rico o en Costa de Eje o Playa de las Américas, que es lo que a mí más me suena. Yo hace un montón de tiempo que no estoy en Gran Canaria recorriendo. Yo tengo familia en Gran Canaria. Y fui mucho cuando era joven, Pero claro, desde que me vine para acá me cuesta mucho, porque claro, cuando voy para allá, pues solo voy a Tenerife, evidentemente. Y claro, se fue de las manos. Es decir, lo que fue unas construcciones hoteleras, bueno, pues que cabían en un lugar, de repente, pues auténticos mamotretos por todos lados, por la loma para arriba, el volcán aquel cortado a la mitad y sale un apartamento, o sea, algo como muy loco. Los cristianos hay todavía como un volcán que cortaron a la mitad y empezaron a hacer ahí un edificio, no recuerdo qué era, y lo pararon por ilegal, y ahí se quedó la estructura, y todavía está la estructura ahí desde que yo lo recuerde, es decir, desde hace más de 30 años mínimo. Bueno, el Hotel La Tejita, ¿no? El Hotel La Tejita se está construyendo, sí, que bueno, estaba yo eso, delante. Exactamente. El Hotel La Tejita se construye a 20 metros de la línea de la costa, que es ilegal, Sí. en la última playa virgen de Tenerife, y se está montando ahí un tremendo mamotreto que de unido, Sí. ¿sabes? Y andaban. Y eso sucede así, sí. O sea, aparte de la devoración territorial y de los, digamos, estampidos pasajísticos, como digo yo, eso que llegas ahí, ¿esto qué es? Sí, sí. Que está sucediendo por todos lados y me llama muchísimo la atención. O sea, hay una diáspora creciente, ¿no? Por todos lados, mientras la población de Canarias no deja de crecer, ¿vale? No deja de crecer. No deja de crecer la industria turística en términos de camas, porque no solamente que se siguen construyendo más hoteles en lugares cada vez más recónditos y con valores paisajísticos y naturales que de verdad, o sea, Las casas cuevas. Como dice Yeray Rodríguez, no hay gente para tanta cama. exactamente, es espectacular, pero al mismo tiempo que esto sucede, la gente cada vez tiene menos recursos. No pueden acceder a la vivienda. Se tienen que ir para intentar dedicarse a lo suyo o intentar cobrar dignamente y trabajar un número de horas humanamente asumible. Claro, esto es lo que cuando explicamos en plan Canarias, mi tío hace un tiempo que estuvimos discutiendo sobre cómo creo que había ido de las manos todo este asunto, y me dijo, bueno, tú no viviste que tus abuelos pudieron prosperar e irse de viaje gracias a poder hacer y trabajar para hoteles y hacer cosas para los hoteles y Sí, demás. una cosa no quita la otra, ¿no? Exacto. Eso es a corto plazo. Claro que les mejoró la calidad de vida una barbaridad, pero a día de hoy, a nivel estructural, no funciona, socialmente hablando sobre todo. Claro. Y me da mucha pena porque al hablar de lo de Hawái, Puerto Rico, no sé qué, como son... Bueno, Hawái pertenece a Estados Unidos y Puerto Rico también. Pero parece como que... bueno, imagínate que hablamos de estos dos lugares, ¿no? Como están más alejados, tal. Parece que siento que no nos podemos quejar, y yo me imagino que a ellos les pasará lo mismo porque formas parte de un país desarrollado. Sí. Y al final de lo que nos quejamos se pueden estar quejando también países latinos, ¿no? O claro, países del tercer mundo. O sea, a nivel social tenemos un subdesarrollo porque no estamos pudiendo tomar decisiones. Total. O sea, a lo mejor no se han dado cuenta, pero estamos llegando ya al final del programa. Ahora mismo, de hecho, yo ni me he dado cuenta. Si no fuera porque he estado siguiendo el tiempo. Pasaba rápido. Y bueno, es cosas que sucede. Yo antes de que ahora te demos paso, de hecho, bueno, me gustaría preguntarles cómo creen que podemos ir creciendo en esta ciudad como movimiento y cómo podemos ser útiles a nuestra tierra y a esta ciudad con nuestro movimiento. Yo en esta ciudad, únete a una asociación. O sea, asóciate y lucha, porque yo creo que de hecho cuando yo hablo mucho de la identidad, yo creo que la identidad se genera mucho según donde tú luchas, ¿no? A mí me identifica el lugar donde lucho, y creo que hay que unirse, unir fuerzas e ir en contra de los fuertes. Sí, más en una ciudad como que al final, bueno, como en todas las ciudades, ¿no? Que se vive, bueno, no sé si en todas, pero muchas, al final es todo lo individual, tus objetivos, no sé qué, mirar por tu futuro, y al final tenemos que colectivizarnos porque tenemos proyectos en común como humanidad, ¿no? Y pues decidir por cuál quieres luchar
y cada grupo pues a lo que le toca hacer, siempre que se crean eso, claro. Este domingo, de hecho, el colectivo convoca, este domingo 18 de mayo, independientemente de cuando vean o escuchen este programa, nos movilizaremos en Sagrada Familia para volver a poner la agenda del deterioro de Canarias encima de la mesa, y también, como digo yo, para también recordarle a buena parte de esta ciudad por dónde no hay que ir y cómo tenemos que ser empáticos para resistir, tanto de un lado y de otro, digamos, a un disparate de planteamiento socioeconómico que no nos lleva sino al desastre si no lo contenemos y lo controlamos, que es lo que hace falta. A las 12, para quien nos quiera acompañar. ¿Verdad? ¿A qué hora es? A las 12. A las 12 en Sagrada Familia. Allí nos vemos y lo pasaremos bien, además. ¿Nos cantas algo o qué? Venga. ¿Qué nos vas a cantar? Pues les voy a cantar unos trocitos de una canción de Yeray Rodríguez, que me encanta. A capela, además. A capela, me han fallado. Todo tuyo. La canción se llama Yo vivo en un país incomprensible. Yo vivo en un país incomprensible que domestica el sol con el cemento, que teniendo de sobra sol y viento, busca bajo la tierra combustible, que teniendo de sombra sol y viento, busca bajo la tierra combustible. Yo vivo en un país apetecible para las extranjeras inversiones, donde hay quien vive de las subvenciones, sin haber dado nunca un paso al frente, y donde para ser el presidente te basta con perder las elecciones. Yo vivo en un país desparramado por diferentes partes del planeta, que está otra vez haciendo la maleta, volviéndose a encontrar con su pasado. Yo vivo en un país acomplejado, que ni siquiera sabe hacerse el fuerte, que cree que ha de dar gracias por su suerte, y al que los que le esconden la fortuna le dan por himno una canción de cuna. Quizá para que nunca se despierte, le dan por himno una canción de cuna, quizá para que nunca se despierte. Qué grande, Susana, qué grande. Faltaron muchas estrofas que les recomiendo que se escuchen porque... ¿De quién es la canción? De Yeray Rodríguez. ¿Y se llama? Yo vivo en un país incomprensible. Busque de verdad, y es como para escucharla una y otra vez para de verdad entender lo que sucede. En bucle. Yo el otro día me la puse para jugar a baloncesto, de hecho. ¿Sí? Un par de triples metí con rabia, ya te lo digo yo, ¿no? Ya te lo digo yo. Bueno, y tanto. Muchísimas gracias, Paula. Muchísimas gracias, Susana. Gracias a ti. Gracias por invitarme. Gracias por la dedicación, por la alegría, por el esfuerzo, por las ganas que le ponen a la vida y por ser activistas, que es lo que hace falta también en esta ciudad. Volveremos el próximo mes con otra barriada. Agradecemos una vez más a Radio La Marina la oportunidad y regresaremos con más historias de prodigios que hacen la ciudad y el mundo justo desde abajo y con su dedicación plena hacia un horizonte compartido. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo mes. Tan solo son rutinas, vidas cruzadas en este mundo en ruinas, lleno de gestos, de miradas, vecinas, vecinos, la caña del domingo y Josefina dejándose la pensión al bingo. El hijo del madero es un perdido, 50 kilos de amarillenta, y se ha comprometido con la hija del tendero y la lleva en montacasa, el grama 50, miradas hambrientas, el yonki de los 80.